Bueno, pues muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Les damos la bienvenida a esta nueva reunión de los políticamente incorrectos para hablar en esta ocasión sobre un tema que ha estado causando un tanto de polémica en el ámbito político, legal, académico de México, y nos referimos al caso de presunto plagio o de plagio por parte de la ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, yo supongo que muchas de las personas que nos vean, que nos escuchen, ya estarán enteradas del caso, ¿no? Días antes de la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte de la prensa denuncia que una de las candidatas fuertes, la ministra Yasmín Esquivel, había plagiado su tesis de licenciatura en Derecho, cursada en la FES Acatlán. Entonces, muchas cosas han sucedido desde ese momento, han ido acusaciones, han venido defensas, etcétera, y bueno, hoy estamos aquí para tratar este tema, que sin duda yo creo que nos va a llevar a tratar otros problemas propios de la universidad y de la sociedad mexicana en general. Entonces, bueno, pues sin más, les pregunto a Paola, a Grecia, a Joaquín, ¿quién quiere tomar la palabra para iniciar la discusión, la reflexión de hoy? Hay una cuestión que yo creo que atraviesa todo el problema, ¿no? Que es la ética. O sea, eh, les pregunto más directamente, si así lo quieren, la ministra, ¿qué debió haber hecho ante esta acusación? Porque lo que vimos de su parte fue una defensa constante, argumentando que ella no había plagiado, al contrario, que ella era la víctima del plagio, y ha decidido, como hemos visto en sus declaraciones y en sus apariciones públicas, no renunciar a su cargo. ¿Qué se hubiera esperado en este caso? O En- si hizo lo correcto, por el contrario, ¿no? yo creo que se equivocó desde un inicio, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero yo creo que antes siquiera de que se iniciara la investigación y demás, ustedes recuerdan, ¿no? Que ella se estaba postulando justamente como candidata a presidir, ¿no? La Suprema Corte, ¿no? Entonces, me parece que ante un caso como este, sea cierto o no, me parece que ella ahí, ante un tema tan, pero tan delicado, pues lo mejor era renunciar, ¿no? Incluso a su aspiración, ¿no? O sea, como a ver, ahorita se está debatiendo este tema, no quiero entrar en conflicto de interés, todo esto, entonces mejor me bajo de mi aspiración y bueno, declino, ¿no? Me bajo. Creo que era como, según yo, como la manera políticamente correcta, si así lo queremos ver, de actuar, ¿no? En cambio, vimos como literalmente el fenómeno de, ¿cómo se dice? Este fenómeno de la bola de nieve, ¿no? Empezó con un poquito y fue creciendo la nieve hasta volverse imparable y bueno, pues de entrada creo que se equivocó, ¿no? Porque debió haber declinado a sus aspiraciones desde ese momento, para empezar. No, y aparte hay, o sea, siento que sí hay un manejo mediático, pues, muy malo, ¿no? De parte de ella, porque realmente yo creo que puedes tener asesores y todo en temas de comunicación. O sea, primero surge la acusación y empezó con un tema de un periodista, ¿no? Que dice, no, es que está este tema de la tesis, etcétera. Primera reacción es sacar los documentos de este otro señor Edgar. Luego, lo que se fue a la Fiscalía de la Ciudad de México, que la Fiscalía de la Ciudad de México resolvió en 8 días, ¿no? Que eso acaba siendo como un golpe muy fuerte para toda la gente que mete alguna queja a la Fiscalía y que meses y meses para una cosa. Entonces aquí se pronuncian con una velocidad que dices, híjole, ¿de dónde sacaron esto? Después, un notario que sí doy fe, pero la verdad no di fe.
este señor Edgar de, pues, yo fíjense que nunca he hablado con nadie. O sea, todo fue de una manera que se volvió peor de lo que era. Entonces, si fuera cierta esta hipótesis de que ella en tercer semestre decidió iniciar su tesis, luego la pospuso un año cuando ya la había acabado, y entonces alguien la robó y la presentó como suya, si fuera cierta esa hipótesis, realmente esta forma de actuar y estas declaraciones frente a los medios, pues dejaron muchísimo que desear. Entonces realmente se volvieron como autoincriminatorios. Entonces yo desde ahí ya empecé a notar que el asunto estaba peor de lo que nos imaginamos. Y entonces todavía trascienden los medios una última declaración de ella, de yo no tengo nada de qué avergonzarme, yo no tengo, o sea, es el yo no tengo nada, cuando se supone que sí representas a un criterio superior, ¿no? Porque, digo, estar en la cima del poder judicial es un gran honor. Y entonces cuando dices, yo no tengo nada, entonces, ching, ¿qué pasó? Entonces, yo desde ahí como que ya empecé Además, a... qué grave, ¿no? Qué grave que a mí sí me parece muy grave en términos de alguien que, exacto, está digamos, en, en, en la cima, ¿no? Del derecho, por así decirlo, que desconozca incluso la verdad legal, ¿no? O sea, diciendo, o sea, ustedes saben, ¿no? Como, a ver, aquí la verdad legal nos dice, ¿no? Y párale de contar, ¿no? Sea cierto o no, hay una verdad legal. Y es el tema de que había una tesis previa a la de ella, ¿no? Con exactamente, o sea, es evidente el plagio, ¿no? O sea, ustedes vieron la comparativa, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces a mí me resulta como, sí, bastante extraño, ¿no? Que ella misma, ¿no? Que está, digamos, en una posición del derecho, ¿no? Justamente desconociendo la propia verdad legal, ¿no? Entonces sí No, es... y que no será la primera vez, porque recordemos, hay otro asunto anterior que fue el irse a poner la vacuna junto con su esposo al estado de Texas, que la detienen porque llevó una matrícula consular falsa. Entonces ya hay este antecedente. Y antes, desde su nominación, ¿no? Cuando fue la nominación y me empezaron a hablar de esto de ministra contratista, era, bueno, pues, ¿cuál puede ser el conflicto de interés en que se nomine como integrante de la Suprema Corte a la esposa de Claro. uno de los contratistas más importantes del presidente de la República? Entonces se va sumando una cantidad de antecedentes que serían impensables en otras sociedades. Sí, pero aquí Ahora, el tema, digo, sabemos muy bien que en efecto se está pidiendo incluso que ahí viene el tema, ¿no? Que cruza todo esto, la universidad, ¿no? O sea, de entrada, o sea, nosotros lo vemos como académicos, ¿no? O sea, si tú eres un académico exitoso, ¿no? Y tomas en serio tu papel, ¿quién asesora 500 tesis Sí, en ¿no? O sea, no, un no año? 500, pero 400 y hay, tantas. o sea, a mí me pareció importante hablar del caso porque a partir del caso vemos muchos fenómenos, ¿no? Que tienen que ver con la sociedad mexicana entera. O sea, en primer lugar, para mí lo que el caso pone de manifiesto es la podredumbre evidente del sistema judicial en México, ¿no? O sea, cómo funciona el sistema judicial que puede tener abanderados de este calibre, ¿no? Como este personaje, ¿no? Después está esto de la autonomía, ¿no? O sea, Joaquín decía que muy rápidamente la Fiscalía de la Ciudad de México resuelve, pero lo que resolvió fue que no tenía facultades, o sea, para ejercer acción penal. Entonces, esto se debe en gran medida a la autonomía universitaria, que es un gravísimo problema, ¿eh? ¿Por qué es un problema? Porque en términos generales, la autonomía universitaria en México históricamente ha sido entendida como extraterritorialidad jurídica, lo cual no es correcto, ¿no? O sea,
mire, no voy a entrar en detalles, pero yo en algún momento tuve problemas con la universidad en la que trabajo y consideraba que había una violación de los derechos humanos. Entonces me dirigí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me atendieron muy amablemente, un delegado, y me dijo, mira, nosotros no podemos hacer nada debido a la autonomía. Y te voy a dar un mal consejo. O sea, si tú quieres cometer un crimen y salir impune, hazlo adentro de la universidad porque no va a pasar nunca nada. O sea, estas son parte de los fenómenos que fomenta esta malentendida autonomía. O sea, en mi opinión, la autonomía es un atributo de la universidad que hoy tenemos que sentarnos a negociar, a dialogar, a transformar, a reinterpretar. Bueno, por otro lado, el caso es muy complejo porque ¿qué seguiría? O sea, no solo se esperaría un actuar ético de la ministra, sino que, a ver, imagínense que la universidad, siendo congruente con sus atribuciones, decide retirarle el título. Tendrían que retirarle el título también de maestría y el título de doctorado, y no solo eso. ¿Qué pasaría con todos los fallos que ella ha dado desde que es parte del sistema judicial mexicano? Es decir, estamos hablando de más de 30 años de fallos. O sea, el tema es muy complejo, ¿no? O sea, la cosa para mí no terminaría con que simple y llanamente le quitamos el título y ella renunció. O sea, ¿qué va a pasar con, imaginemos, personas que fueron afectadas por sus fallos? O sea, es inaudito, ¿no? Ahora, de la universidad no sorprende, porque ahí está el caso de Lorenzo Córdoba también, ¿no? O sea, un tipo que pide licencia para preservar su plaza, que no se puede conservar según la ley universitaria más de 6 años, él ya tiene más de 6 años, y claro, le guardaron su plaza violando la ley universitaria, ¿no? Y entonces ahora que salga de la élite dorada del INE, pues va a regresar a la élite dorada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí también, en donde es un espacio en donde uno esperaría que están los profesionales más altos del derecho mexicano, ¿no? Y resulta que no, que ahí están los más truanes y los más ladrones, los más ilegales. O sea, es un problema muy complejo que desde mi punto de vista está exhibiendo gran parte del funcionamiento de la sociedad mexicana en estos ámbitos, ¿no? Y me parece muy, muy grave, muy grave. Y es que sí, o sea, la figura legal que tienen las universidades públicas en México es una laguna, es un vacío que sí urge. Acuérdense de este tema de la estafa maestra. ¿Con qué se hizo? Justo con puras universidades públicas, porque son autónomas, pero son hermanas, pero están en medio, entonces como no lo pueden negociar con una organización no gubernamental, el puente ideal se vuelven las universidades, que se vuelven la caja negra, que se vuelven, o sea, y ahorita este mismo vacío legal, ¿no? O sea, la institución tiene razón, o sea, no tiene como tal la facultad de retirar un título, como no lo tendría ni la Ibero, ni el TEC de Monterrey, ni ninguna, porque las instituciones educativas integramos un expediente, ese expediente lo hacemos llegar a la SEP y ya se convierte en un título. ¿Cuál es el tema acá? O sea, tú tendrías que decirle a la SEP, ¿sabes qué? Integré mal mi expediente porque te di uno de estos documentos que fue obtenido de manera fraudulenta por parte del alumno. Y eso me parece que lleva muchos pasitos, ¿no? Entre institución educativa y, y Ministerio de Educación, que aquí se llama SEP. No es lógico, o sea, la verdad es que ya no... Ya... Digo, más allá de lo que alguien que esté muy enterado en términos jurídicos nos pudiera comentar, estaría muy bueno que nos comentaran aquí en el video. O sea, ¿cuál es realmente la atribución de la universidad? Porque hasta donde yo tengo entendido, Joaquín, la universidad otorga el título y la SEP lo valida. Es decir,
la SEP no podría retirar el título, en todo caso podría retirar la validez de ese título, pero el título seguiría vigente, o sea, seguiría otorgado el título. Entonces, cuando tú lees incluso un título profesional, dice la universidad tal otorga el presente título en licenciada en Derecho a Yasmín Esquivel. O sea, no es la secretaría quien otorga el título. Validan el título y esa validación se hace a través de la famosa cédula profesional, ¿no? Claro. Sí, 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 o sea, desconozco la universidad, pero sí entiendo que hay un problema ahí como fundamental entre que una vez que título y validación quedan adosados y son una misma cosa, no es tan fácil desintegrarlo, ¿no? Porque ya pasó supuestamente por esa validación y que sí tendrían que ponerse de acuerdo institución educativa e institución gubernamental en el sentido de yo te mandé este expediente, pero este expediente estaba mal integrado, tú diste una cédula, pero esa cédula no estaba suficientemente fundamentada. Y lo que me pareció grave es, se apareció un abogado de apellido Andrade, quien se declara amigo de la ministra Yasmín, y él dice, sí, que ya revisaron el asunto y que lo más cool del asunto es que en la época en que ella cometió el delito, no estaba tipificado como algo sancionable. Y entonces, por principio de irretroactividad de la ley, pues sí se cometió el delito, pero no estaba marcado con ninguna sanción en ese momento, en el año 1984. Entonces, I'm sorry for everybody. A ver, ya sabemos que tiene una actitud ilegal, pues, ¿no? O sea, la juez de la Suprema Corte de Justicia es la que menos tiene una noción de justicia, eso ya lo sabemos. Pero Grecia cuestionaba, ¿qué tutor en cualquier universidad, ¿no? Ha asesorado 500 tesis? O sea, a ver, yo creo que si alguien honestamente se pone a trabajar de manera ardua, echándole muchas ganas y cumpliendo con tus obligaciones de docencia, cumpliendo con tu investigación, cumpliendo con todo lo que un académico de hoy tiene que hacer, podrá asesorar 2 tesis al año, ¿no? Pero si tú divides las 500 tesis entre los 30 años de esta profesora de la FES Catlán, te da una cantidad de tesis inaudita al año. Entonces Sí, también... estamos hablando de una al mes, estamos hablando de una o sea, yo creo que no seamos crueles con ella, no son 500, son 400. Bueno, Sus 400 le dan 13 al año. O sea que es más de una al mes, ¿no? O sea, en diciembre se echa 2, ¿no? Algo así. Es imposible, es ilógico. Ahora, Pero ¿es como asesora o como directora? O sea, como Como lectora, directora, como como directora. directora. Sí, como directora. directora. Y ustedes saben muy bien que ya, o sea, como que hay más o menos 8 tesis entre sus propios asesorados que son prácticamente iguales, ¿no? Pero aquí quizá nos estemos desviando porque pues hay como muchos temas aquí, ¿no? Pero por ejemplo, tiene que ver con un tema que yo los quiero llevar ahora ya como algo mucho más general, abstracto, si así lo queremos ver. Lo que Nuccio Ordine justamente nos dice, ¿no? Esta necesidad de la universidad, justamente de matrículas, ¿no? Como dé lugar, no importa, pero matrículas, ¿no? O sea, hay que matricular a estas personas y rápido, cuántos títulos, y entonces entrar en esa dinámica, ¿no? En la que mira mi éxito, ¿no? Soy una tutora muy exitosa y ve a cuánta gente estoy titulando, ¿no? Oye, pero hay plagio, no importa, ¿no? Entonces son como... sí, claro que de hecho ella había recientemente recibido un premio de estímulo a la docencia, como muy eficiente en el esquema de FES Acatlán. Que se cae esa supuesta eficiencia cuando te dicen, pues sí, pero eficiencia a costa de qué. Exacto, Y en eso todos... la universidad está pensando en mucho orden, en su gran crítica en la universidad, pues es justamente eso, ¿no? Como, o sea, pensando en las nuevas formas de titularse, ¿no? Tan solo, ¿no? Ahora el diplomado, ¿no? Justamente te titulas con un ensayito, o sea, como que
es ya, ¿no? Rapidito, rapidito. Entonces, ¿cómo la dinámica de la propia universidad, digamos, estructuralmente es lo que genera todas las demás corruptelas, ¿no? Si así lo queremos ver, ¿no? No me gusta mucho hablar de corrupción porque ustedes sabemos muy Pero bien que no es que puedas eliminar la corrupción, ¿no? Pero sí llevarla de una manera más o menos funcional, y aquí ya está súper disfuncional la cosa, ¿no? Pero Entonces, espérate, que aquí sí se mete el gobierno, ¿no? Con esto nuevo de la SEP, donde dice que mejor se erradique la tesis, y entonces ahora la tesis ya es castigo, ¿no? Solamente para quien tenga un promedio inferior a 7. Fue el, fue el ordenamiento SEP. Entonces, ¿qué te habla de calidad? ¿Qué te habla de todo? sí, Si terrible. ahora sí el gobierno sí se está metiendo con las instituciones educativas y les está Es diciendo las que instituciones. No, y aquí va el tema político nuevamente. O sea, Es en que el que miren, también esto está de alguna manera entroncado con políticas dictadas desde el exterior, o sea, dictadas a nivel global. O sea, el protocolo de Bolonia, en términos educativos, ¿no? Tuvo como meta el estandarizar todos los procesos universitarios. O sea, que las carreras duren 4 años todas, que los doctorados duren 4 años todos, que las maestrías duren 2 años, ¿no? Yo conozco casos así penosos. O sea, por ejemplo, un compañero de la maestría que después hizo un doctorado, que terminaba antes el doctorado ya con su tesis hecha y tal, y no lo dejaron titularse. ¿Por qué? Porque la duración obligatoria es de 4 años. O sea, ¿qué pasa entonces con esa tradición universitaria de una tesis de doctorado larga? O sea, de una tesis de doctorado que, a ver, en México los estudiantes están muy mal acostumbrados y hacen un doctorado porque no hay trabajo. O sea, no porque les interese hacer el doctorado. O sea, ese es un problema. Entonces, bueno, a él lo que le sucedió es que no pudo firmar un contrato con una universidad que lo estaba esperando porque no le permitieron titularse antes. ¿Por qué? Porque tienes que durar 4 años, ¿no? Es decir, también hay una estandarización de la que estamos siendo víctimas. Y ahora, esa estandarización también incluye los ideales de trabajo a destajo. O sea, es como muchos investigadores hacen también, ¿no? O sea, escriben una idiotez y claro, a ver, salen 50 académicos a contradecirlos, pero ya tienen 50 citas y entonces ya están en SNI en automático. O sea, a ver, o sea, hay problemas serios que atraviesan todo este tema, ¿no? Y ahí, por ejemplo, acabas de decir una cosa bien importante, Alberto, sobre se hace el doctorado porque no se encuentra trabajo. Y ahí creo que para mí el tema de raíz o lo más preocupante, además de estas cosas que están mencionando ustedes, es que ya es el fracaso o la pérdida de una función social de la universidad. Porque no es extraño que se piense como en esta influencia o en esta tensión que existe entre la autonomía universitaria y el poder político, ¿no? Nació la universidad con esa función de crear cierto tipo de cuadros que fueran eficientes para el tipo de sociedad que se tenía pensado. Y desde siempre la universidad funcionó, por un lado, como en términos de movilidad social, para ciertos sectores, sirvió para resolver conflictos también específicos y también sirvió de válvula de escape durante mucho tiempo, ¿no? Para controlar ciertos sectores juveniles, para dar trabajo a profesionistas que no encontraban trabajo en empresas o en otro tipo de campos, pero actualmente estamos viviendo un momento en el que ya no cumple esa función de movilidad social y ya tampoco sirve de válvula de escape ni para los estudiantes, ni para los profesores, ni para nadie. Entonces parece que hay un colapso del sistema completamente, ¿no? Entonces yo creo que nos estamos yendo un poco por el lado de la cortina de humo de qué significa en términos políticos, o si esta mujer es representativa de un problema mucho más relacionado con ética, etcétera. Yo creo que más bien ese no es el tema, ¿no? Porque digo, pensando en el caso específico de Yasmín, pues es una buena abogada porque uno no contrata a un abogado
pensando en que respete todas las leyes, ¿no? Buscamos un abogado que sepa encontrar los vacíos legales para que podamos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces yo creo que nos desviamos un poco como con este ruido político, ¿no? Y no tanto como en lo más importante que es la crisis estructural de la universidad pública en México. Bueno, pero en términos políticos, o sea, eso puede ser, digamos, en la realidad, ¿no? En lo fáctico, Paula, pero en términos políticos, pues es muy importante al menos este juego de la ética, ¿no? Y por eso estás donde estás, ¿no? Entonces, en la Suprema Corte, ¿no? Para vigilar al derecho, ¿no? Justamente, ¿no? Claro, en términos políticos, en efecto, o sea, ¿no? Pero en términos de política, pues entonces, si no pierde sentido la propia política, ¿no? Pues entonces ya efectivamente cualquier pillo puede llegar, ¿no? Entonces, como ya llegó, ¿no? Y ahí están, ¿no? Pero exacto, o sea, creo que por un lado tenemos entonces esta idea, ¿no? Que yo les decía, o sea, como que a mí me parece que Nuche Ordine entonces tendría razón, ¿no? O sea, nos estamos yendo por los números, por rápido, saquen a destajo a estas personas y bueno, la universidad como de lugar tiene que producir masas, ¿no? Ahí que supuestamente matriculadas, ¿no? Entonces, digamos que esta es una manera de, de demostrar, ¿no? Cómo no nos está funcionando la universidad en esos términos, ¿no? Y si seguimos pensando en eso, pues cada vez, exacto, pues ahora ya con estas medidas de, pues, sin tesis, entonces, pues ya, lo importante es que se titulen, pero nuevamente, o sea, ¿de qué te sirve el título? Claro. Es nuevamente como, bueno, que exacto, ya tenemos los títulos y luego, ¿no? ¿Cuál es el sentido de ese título? Entonces, creo que justamente por eso la profesora, ¿me recuerdan el apellido? Marta Figueroa, ¿no? ¿Cómo? No me acuerdo. Bueno, la tutora, ¿no? En La de este las 500 tesis, digamos. la académica de las 500 tesis, pues justamente es representativa, ¿no? De esta dinámica del rendimiento, ¿no? De titula como de lugar, no importa cómo, ¿no? Y entonces significa que no lees a tus estudiantes, no tienes tiempo, ¿no? O sea, si vas a destajo, no tienes tiempo, o sea, ¿quién, díganme, quién tiene alumnos con la misma tesis y no se puede dar cuenta? Significa que no, de entrada, si ese es tu argumento No, pero, ingenio, ajá. como que tú no la vendiste, supongamos, significa, quedas peor, significa que entonces tampoco estás siendo académico porque no estás leyendo seriamente a tus alumnos. O sea, No, y otra cosa todavía más triste. O sea, imagínate el examen profesional. O sea, te chutaste 2 exámenes profesionales ¿cuál idénticos. es? O sea, examinaste, hiciste las mismas preguntas o cómo estuvo. O sea, ¿sí me entiendes? Eso sí ya está. Y lo feo es esto, ¿no? Que eso fue el año 1985. O sea, estamos pensando que para el año 2024, ya mejor, como esta formalidad no la podríamos regular, mejor la quitamos. Porque aparte salió un reportaje apenas bien descarado de un lugar donde se sabe que venden tesis. Y entonces sí fueron y es un señor que dijo que cobraba 15,000 pesos. Sí, más Y o que, menos, ¿no? y que te iba entregando avances, ¿no? Sale así súper Todos los quemadísimo. niveles, ¿no? Es Todos que los también niveles y de todas las materias. no perdamos de vista esta cuestión. El que se pronunció también recientemente en contra de las tesis fue Carlos Slim. Que dijo, a ver, pues ¿para qué se titulan con tesis, hombre? ¿Para qué les hacen la vida pesada? A ver, el estar maquilando profesionales a destajo también tiene consecuencias políticas y sociales y económicas. O sea, es también devaluar todas las actividades profesionales. O sea, pensemos en décadas anteriores, ¿no? O sea, llegaba alguien y, hola, soy arquitecto. Ah, mira, pues el señor arquitecto. Y hoy te dicen, mira, soy arquitecto. Sí, pues estos 500,000 imbéciles también son arquitectos. ¿Qué me ¿Y dices de los qué? doctores? O sea, ya todos, ya cualquiera puede ser doctor, todos somos doctores. ¿Quién no es Pues doctor? ya lo dijo el doctor, el de Big Bang Theory, ¿cómo se llama? Sheldon Cooper, ¿no? Sí, Dice, tiene un doctorado. Pues claro, ¿quién no? ajá. Exacto. O sea, también tiene implicaciones eso. O sea, no es inocente, no es una cuestión de, ay, miren, no les hagamos la vida pesada, quitémosles la tesis. O sea, tiene implicaciones. Y es que, y todas las implicaciones para mi gusto van en el sentido como de evaluar
Porque mira, nosotros como profesores, pues sí quedamos medio devaluados en el sentido de que qué tan importante sea nuestra calificación, qué tan importante sea nuestra opinión en un texto, porque dices, no, queda devaluada la universidad porque dices, tampoco puede quitar un título. Entonces ya Queda, puedes plagiar, ya, o sea, queda plagia. devaluada la política porque dices, claro, cualquiera puede llegar. Este país se administra como un rancho. Tú nada más preocúpate de tener dinero y lo demás por añadidura se te resolverá. Entonces, creo que cumple eso. O sea lo que decía Paola, ¿no? Esta parte del poder de transformación social que podía tener la universidad, esta idea, pues queda de manifiesto que no tiene, vamos, ya nada, ya no es lo que era antes. Ahora sí que lo dije Reyes Heroles, ¿no? La política ya no es lo que era antes y también la universidad ya no es lo que era antes. Entonces, sí, siento que es triste porque el mensaje que le está llegando a la gente más joven es money talks, la neta. Sí, Sí, y también hay un problema con los programas de estudio, los planes, la docencia, la falta de transparencia, la falta de que se pueda regular el cumplimiento de los docentes, ¿no? Que realmente estén dando clases y estén enseñando lo que deben de enseñar, porque también, ¿qué sentido o por qué van a hacer una tesis si los jóvenes no tienen las herramientas para hacer una tesis? ¿No? También ese es un gran problema. Lo que pasa en los últimos semestres es que les tienen que enseñar lo más básico que ya deberían de saber hacer y no desde los saben. primeros semestres, ¿no? Exacto. Pero pues también Entonces, tienes profesores muy tampoco, mal pagados, ¿no? Que pues, o sea, exacto. como que, y también los filtros, ¿no? Con los que, ¿quién decide cómo entrar, ¿no? ¿Quién entra a dar clases, ¿no? ¿Quién decide? ¿Cuáles son los procesos? Y ya lo dijo Alberto, ¿no? O sea, tiene que ver con una resignificación de la autonomía. Yo no estaría en contra de la autonomía, sino más bien, o sea, es muy necesaria la autonomía, como siempre. Sí, El sí. tema es cómo resignificas esa autonomía, ¿no? Más bien, para que la hagas funcional, ¿no? Porque ahorita ya llegó a la paradoja de ya, mira, ya hizo catarsis esto, ya estalló y bueno, ¿no? Y lo que se quiere presentar a nivel que también es importante decirlo a nivel político, ¿no? Esta relación entre el presidente de la República, AMLO, su relación efectivamente con el esposo de la ministra, ¿no? Y bueno, ahí también como de alguna manera este juego político entre AMLO diciendo es que la UNAM tiene que hacerlo y la UNAM, no, es que tiene que ser la SEP. Y entonces es como a ver quién se atreve a quitarle la cabeza, ¿no? Y de todos modos sabemos perfectamente que nadie le va a quitar la cabeza porque a nadie le conviene, ¿no? A nadie le conviene por esta misma situación que ya comentaba Joaquín, bueno, creo que también Alberto, ¿no? Sobre, o sea, ¿qué va a pasar si se invalida todo? Pues imagínate que vas a invalidar, creo que tiene 30 años de experiencia, 35, o sea, dictando, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de demandas a lo mejor que tendrían y se volvería insostenible. Entonces, como que a nadie le conviene esto, ¿no? Y en el golpeteo político, pues ahí están como jugando, ¿no? En este peloteo de no, no vas tú, no, tú. Pero pues sabemos que a Ahora, nadie le conviene, ¿no? yo quisiera cerrar con lo que yo saco como conclusión de todo este tema. Verdaderamente estamos viviendo en México una democracia y estas cuestiones se ventilan. Y como sociedad tenemos que detenernos y discutir y ver qué hacemos en lo sucesivo. Pero realmente lo festejo porque, no sé, hace 15 años, hace 20 años tal vez, esto nunca se hubiera ventilado y se hubiera solucionado con 2 o 3 llamadas telefónicas en las esferas del poder. Entonces, a mí me parece muy bueno que esto esté sucediendo, que se estén ventilando estas cuestiones que sin duda tienen que ser discutidas y tenemos que buscarle soluciones. Eso es con lo que yo concluyo. Los escucho. Yo concluiría, difiero, bueno, tengo ahí matices, ¿no? Más bien a mí me parece que más que vivir en una democracia, me parece que ya es insostenible la catarsis a nivel social, ¿no?
que se expresa en la universidad, en una institución tan importante como la Suprema Corte, ¿no? Y bueno, a nivel también, digamos, el profesor como institución, el alumno como institución, la universidad. O sea, sí me parece que es como una catarsis la que estamos viviendo, ¿no? Y además es tan insostenible que pues se ventila, ¿no? Porque además ya teníamos casos, ¿no? Por ejemplo, que Falsati, ¿no? Ya teníamos como muchos casos de gente o sea, se hace pasar por, ¿no? Pero digamos que aquí ya también me parece que ya es insostenible, ¿no? Es insostenible por la propia dinámica que decíamos, ¿no? De la universidad a nivel global, porque también hay que decirlo a nivel global. Y bueno, todas estas dinámicas en las que estamos todos inmersos, ¿no? Desde el SNI, cuánto produces, cuántas publicaciones, toda esta inercia, ¿no? Cuántos, imagínense la presión, ¿no? De directores, así de coordinadores de carrera, cuántas personas se titulan, ¿no? Y de esto dependen presupuestos y demás. Para que estés en el SNI, cuántas publicaciones. Para que seas profesor emérito, yo que sé, reconocido, cuántas personas. 500 tesis. 500 tesis. O sea, me parece que es ya esa Bueno, 400. catarsis de esto que ya es insostenible, ¿no? Entonces, me parece que el caso de la ministra Yasmín Esquivel, pues ventiló todo esto, ¿no? Y salpica a todos aparte, porque no hay nadie que se libre. Estamos en esas dinámicas. Esa es mi conclusión. Pues yo les diría que sí, me voy como triste de esta conversación, porque, o sea, te das cuenta todo lo que habría que limpiar y reformar, nada más para dar la apariencia de un país decente. O sea, que te das cuenta que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pues nomás no. O sea, te das cuenta que las universidades tampoco tienen la fuerza que necesitarían, que sí han caído en unos formalismos absurdos, que están muy sobrereguladas las instituciones educativas en cosas no sustanciales y en las que sí, nada más no, y que qué personas se están formando ahorita y qué imagen les queda de los jueces, del ejecutivo, del legislativo y de las instituciones. O sea, creo que, o sea, me voy triste porque siento que el mensaje para la gente es: tú sobrevive, tú sal adelante, porque instituciones no hay. Estado de Derecho no te lo estés esperando, la verdad. Híjole, bueno, sí es muy desolador el escenario general, pero a mí me gustaría tratar de pensar en términos como más propositivos, y creo que una conversación que quedaría ahí pendiente y que podría ser fructífera es el tema de la transparencia dentro de las universidades, no empujada o no impulsada por el poder político, sino por la propia comunidad. Creo que eso es algo que se nos ha pasado a hacer, obviamente a las élites y a las autoridades pues no les interesa porque justamente están en un lugar cómodo, pero también a los que no estamos del todo integrados en esas dinámicas de poder o tenemos esta condición de trabajadores precarios, estamos tan concentrados en entrar en esa jerarquía, en encontrar la plaza, el puesto, el proyecto, que también le sacamos al tema de hablar de la transparencia y de cuestionar a las autoridades, ¿no? Y de cómo se toman las decisiones, porque tenemos la esperanza de que en alguna de esas nos toque a nosotros. Entonces, creo que también necesitamos hacer un poco de autocrítica y decir que pensar en qué tanto contribuimos nosotros mismos en que no exista la transparencia dentro de la universidad, ¿no? Todos estamos esperando nuestra ventana, nuestra chance, y pues vamos a terminar siendo parte de eso que no nos gusta, ¿no? Si es que bien nos va. Nos encontraremos con otro tema. Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Alberto, no te escuchaste, pero bueno, la idea es que charlamos bien a gusto y bueno, pues ahí nos seguimos encontrando. Muchas gracias a quienes nos escuchan.